Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa Temas de Impacto Espiritual. Estamos hoy aquí, amén, 21 de febrero. Para todos aquellos que nos están viendo, amén, a través de estas redes sociales, de YouTube, amén, bienvenido a tu programa, su programa, Temas de Impacto Espiritual. Hoy traemos un tema que va a ser, yo sé, de mucha edificación para nuestra vida. Y el tema de hoy es el peligro de cristianos inconversos predicando la palabra, para que esto retumbe en aquellos que hoy van a escuchar esta reflexión que traemos hoy en nuestro programa. Mire que la misma palabra nos habla del peligro que esta gente o que este tipo de gente iba a hacer en la obra del Señor. Aquí en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, hoy que viene, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, o sea, con estas personas evite convivir, con estas personas evite compartir. Eso es lo que está diciendo evita, es no se allega a este tipo de personas. Y cuando veo las características de estos hombres, llego a una conclusión sencilla, y es que son cristianos inconversos predicando la palabra del Señor, tanto en las calles como en los púlpitos. Es un peligro que esta gente esté predicando. Así como los terroristas son un peligro a la sociedad, este tipo de personas son un peligro para la obra del Señor, porque son las personas que le hacen más daño. Dice la palabra que estos son los mutiladores del cuerpo de Cristo. Así que, ¿por qué hablo de cristianos inconversos? Son gente que tiene una Biblia, aparentemente llevan años en una iglesia, pero no se han convertido. No se han convertido porque sus acciones dictan otra cosa. Nos dan a entender su testimonio, su forma de actuar, que nunca se convirtieron. Que sí andan una Biblia, pero ya no predican porque Dios ha hecho una obra en su corazón, sino porque hay intereses. El cristiano inconverso no predica porque Dios lo ha salvado, lo ha renovado, lo ha cambiado, sino porque hay intereses económicos, intereses de poder, intereses egoístas, mezquinos. Y por eso es que este tipo de personas son las personas que más daño le hacen a la obra del Señor. Vamos a ver, mire que la palabra del Señor dice que este tipo de hombres serían hombres avaros. O sea, uno de los problemas de un creyente inconverso es que no predica porque Dios ha hecho una obra. Predica porque puede ser que haya un interés económico allí. ¿Cuántos de estos tipos de pastores son pastores de congregaciones grandes donde cae una buena cantidad de dinero, pero ellos no se han convertido? Sí, la gente se convierte, pero como ellos no se han convertido, prácticamente hay un fin económico tras bambalinas, alabanzas al Señor. También dice la palabra que serían vanagloriosos. ¿Qué es un vanaglorioso? Alguien que le gusta que le den culto a su personalidad. Qué triste es cuando ya a mí no se me dice amado pastor, pastor o hermano, sino que a este tipo de hombre ya no le dicen así, sino le llaman el jefe, como si fuera jefe de un cartel o del narco, porque en sí ya no es un ministerio, sino un narcoministerio espiritual que estas personas ejercen, donde tratan de controlar a la gente, donde tratan de manipular a la gente, donde lastiman, donde no aconsejan, dañan las personas, tratan de doblegar a las personas. Y si esos miembros no hacen lo que él dice, esa persona se ensaña con ellos hasta destruirlos. Y si son líderes de alguna organización y están en un puesto de responsabilidad,
un pastor que les haga que piense diferente que ellos, o un hermano que piense diferente que ellos, es un enemigo. Porque no son ministros del Señor, sino son dictadores predicando en un púlpito. ¿Por qué? Porque son inconversos con una Biblia, inconversos con saco, con corbata, que conocen la palabra, texto va y texto viene, pero no se han convertido. También la misma palabra dice que serían hombres soberbios, orgullosos. Usted puede ver que hay hombres que usted le ve la cara y usted dice, esa persona es un soberbio o es una soberbia. ¿Por qué? Porque sus acciones dan a demostrar que son soberbios. Ellos les gusta aconsejar a medio mundo, a todo el mundo, pero ellos no quieren ser aconsejados, porque hay soberbia en su corazón, hay orgullo. También dice la palabra que sean blasfemos. ¿Por qué son blasfemos? Porque no tienen estómago para tratar de calumniar a alguien, porque ahí dice que también serían calumniadores, que blasfemarían. Usted ve que este tipo de personas, cuando ya no les conviene algo, hablan mal de eso que ya no les conviene seguir. ¿Cuánta gente ha estado en la obra del Señor y después que dividen, hablan mal de la obra a la cual donde ellos antes decían que era una obra de Dios? ¿Por qué? Porque son blasfemos. Han blasfemado alabanzas al que vive. Son desobedientes. Ellos les gusta que les obedezcan, pero ellos son desobedientes. Les gusta que todo el mundo se sujete, que todo el mundo los escuche y todo el mundo diga amén cuando ellos hablan, pero ellos son desobedientes. También dice la Biblia que serían ingratos, impíos. ¿Qué es un ingrato? Alguien que no tiene gratitud. Son gente que se beneficiaron de la obra del Señor, pero no tienen corazón para traicionar la obra en la cual Dios los llamó, los formó, los bendijo, les dio nombre, pero son ingratos, son malagradecidos. También dice que son sin afecto natural, o sea, son gente sin sentimiento. Esa gente no tiene corazón para hacerle daño a alguien. Esa gente, si usted no está de acuerdo con ellos, los corren de la iglesia, los corren de si son parte de alguna organización, los corren. Corren al que no esté de acuerdo con ellos. Les inventan hasta pecados para poder denigrar a esos hermanos que no están de acuerdo con ellos. Alabanzas al Señor. Implacables, que son sin misericordia. Esa gente, ¿por qué? Porque el creyente, cuando se ha convertido, es un creyente misericordioso. Pero como son implacables, son tajantes, son condenantes en todo. Son gente que no tiene corazón. Son gente sin sentimientos. Son gente que cubriéndose bajo un manto de santidad, hacen daño al cuerpo de Cristo. También dice la palabra que serían intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Son gente envidiosa, que no quiere que otro surja más que ellos, porque si surge más que ellos, hacen todo lo posible para ver cómo le hacen daño o lo quitan del camino, porque solamente ellos quieren sobresalir. Dice que son traidores. Sí, ¿cómo? Si tienen el sello de traidor, así como el diablo es un traidor, traicionó la confianza que se le dio en el cielo y cometió división. Así son este tipo de cristianos inconversos, son traidores. Traicionaron sus principios, traicionaron su reputación. ¿Por qué? Porque son inconversos, son creyentes que no se han convertido, como Dios no ha obrado en ellos. Por eso son este tipo de personas. Impetuosos, dice, infatuados. O sea, gente ya con el entendimiento entenebrecido, que no escuchan a nadie, solo se escuchan a ellos mismos, ni aun a sus esposas, ni a sus familiares escuchan. ¿Por qué? Porque su orgullo es tan grande que no escuchan a nadie. Qué triste escuchar, hermanos y amigos, cuando
uno, hermano, sabe que sirve a Dios, y escuchar testimonios de otros compañeros, de algunos líderes que ya no están en esta obra, porque esta obra es de Dios, y el que en esta obra obra mal, Dios lo saca. Me hablaba de uno de ellos que era líder de nosotros, que ese hombre cuando se enojaba explotaba en ira, que hasta le metía patadas a las cosas que estaban allí cerca de él. ¿Por qué? ¿Por qué la actitud de una persona así, o de cualquiera que se comporte de esta manera? Porque no se ha convertido. Y de personas de este tipo hay cientos en el mundo que profesan conocer a Dios, pero no le han conocido porque no han nacido de nuevo. Por eso he aquí, digo yo, que son inconversos con Biblia. Y dice la palabra que también serán amadores más de los deleites más que de Dios. ¿Usted no cree que una persona no es amadora de los deleites más que de Dios cuando se busca gente que le valide su trampa? Yo escuchaba gente que estaba con nosotros y decía, no, que aquí el día que yo me vaya, y cuando me vaya me voy a ir solo, no me voy a llevar nada, y se llevaron propiedades. No las pagamos, no, pero es que, hermano, por favor, ¿cómo me voy a pagar y a dar vuelto yo? Eso es obrar como Alí Baba y los 40 ladrones. Cuando lo que me enseñaron y nos enseñaron, su actuación fue totalmente contraria, y este tipo de gente lo sabe. ¿Por qué una persona actúa así? Porque eran amadores más de sus intereses que de los intereses de Dios. Que ponían a otros en disciplina, pero ellos no. Cuando se les llamó al orden, ellos se rebelaron. Hablaban de obediencia, pero cuando se les probó, o Dios les probó lo que en verdad había en su corazón, sacaron a luz la desobediencia que estaba en su corazón y la rebeldía que estaba en su corazón. Dice, por último, que tendrán apariencia de piedad. O sea, son gente que aparenta, habla de santidad, y usted los ve bien trajeados, y con su buen vestido, con su buen saco, su buena corbata, y bien peinados, y todos dicen que siervo, que sierva. Pero es que son gente que les gusta proyectar más su imagen. Ellos quieren aparentar y proyectar piedad cuando en sus corazones, y aún hay gente que dentro de sus mismas iglesias saben que son unos tiranos. Hay gente que en la iglesia, de este tipo de gente, saben que el que tienen enfrente es una persona que da muchas apariencias que no son genuinas, que su apariencia no es verdadera, que son un disfraz, porque este tipo de personas son gente que tendrán apariencia de piedad, pero en la práctica negarán la eficacia de ella. ¿Y cómo la negarán? Porque un día Dios los va a desnudar, como los ha desnudado a muchos ya. Y los ha desnudado sacando a la luz su verdadera personalidad, lo que había en verdad allá en lo profundo del corazón. Que hablaban de fidelidad, pero Dios los desnudó, que no eran fieles. Que hablaban de honradez, pero Dios los desnudó, que no había honradez. Que hablaban de santidad, pero en sí no son santos. Que hablaban de integridad, pero no eran íntegros. Que hablaban de lealtad, pero eran traidores, 100% traidores. Pero en sí, ¿qué pasa con este tipo de gente? Lo que pasa es que le hacen daño a la obra del Señor. ¿Cuántas familias sufren por este tipo de personas? Por eso dice la Biblia en Apocalipsis que los perros estarán fuera. ¿Con qué comparamos este tipo de personas? Cristianos inconversos predicando la palabra. Se escucha fuerte, pero Dios los compara con los perros, porque solo los perros, y yo creo que ni un perro domesticado actúa como este tipo de personas.
pero la Biblia dice que los perros estarán fuera. Así que, amado hermano, amado amigo que me escuchas, ten cuidado caer en un lugar donde un cristiano que es inconverso esté predicando la palabra, sea el diácono, sea pastor, sea lo que sea reverendo, sea lo que sea. Huye de ese lugar. Huye, porque estás allí para que te manipulen. Estás allí para que te controlen. Estás allí para que te engañen. Estás allí con un 100% lobo disfrazado de oveja. Si es que en esta hora, esta es mi corta reflexión y hablo este tema. Este tema es un tema tan fuerte que me veo en la obligación de traerlo, porque hay gente que ha sido dañada por este tipo de ministerios tramposos y crueles y deshonestos. Este tipo de ministerios que no son verdaderos ministerios, porque un ministerio nace de un corazón convertido. Pero ¿por qué estos ministerios dañan a otros? Porque son ministerios inconversos. Nunca le entregaron su vida al Señor. Nunca se convirtieron. Conocen la palabra, pero no la viven. Conocen la palabra, pero no hay una obra de Dios en sus corazones. Así es que Dios les bendiga. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Roberto Andino, temas de impacto espiritual. Y por favor, dale la campanita, amén, para suscribirte y para que YouTube te avise siempre cuando nosotros subamos un nuevo video aquí en tu programa Temas de Impacto Espiritual. Dios te bendiga.